Que el Señor te bendiga. Antes de tomar tu asiento, saluda al que tenés atrás, al costado, adelante, aunque sea de River, saludalo. Qué buen tiempo en la presencia del Señor, qué bueno que es poder compartir y disfrutar de lo que es Dios en nosotros. Podés tomar tu asiento. No se preocupen, voy a sobrevivir, ¿sí? Imagínense cómo quedó el otro. Si así me quedó la mano, el otro quedó hecho percha. No, fue un ataque de habilidad en el fútbol, una parte de talento. Y con los chicos de Sportlight, y bueno, pasé 6, 7 al octavo, me ponen la pata y voy de largo así. No sé si había una piedrita o qué, pero me gané 4 puntos. Así que después les muestro las fotos. A los que les gusta ver las fotos de sangre y todo eso, les muestro la foto, pero el Señor ahí me está ayudando. Me siento medio inútil ya, pero es todo parejo porque viene de la parte derecha. Tengo los tobillos con problemas, rotura de meniscos, ojo tuerto y encima ahora la mano afectada, pero el Señor me va igual, ¿no? Eso es importante. Mi esposa también, no le queda otra. Ella me dice, deja de jugar de fútbol, apártate de mí, Satanás, le digo, apártate de mí. Cada 4 años se revoluciona el país. Empieza a generarse algo agitado y ya me imagino que algunos están tarareando lo que pasó esta semana. Muchachos. En el culto anterior hubo alguien que fue el jueves pasado a ver. ¿Alguno de los que está en este culto fue? Menos mal, nadie. Nosotros la pasamos re bien acá en el culto, el jueves, ¿sí? Mientras otros estaban ahí en la cancha. Pero no hablo acerca de estos 4 años en los que hay mundial, sino estamos en un año electoral y hay muchas propuestas presidenciales, gente que va candidateándose de alguna manera, y estamos acostumbrados que en pleno año electoral sucedan cosas de que las cuales no sucedieron durante 3 años anteriores, ¿no? De repente salimos a la vereda de nuestra casa, en la calle, y el pastito cortado. Zafé de pagarle 1.500 pesos al del cortador de pasto para el frente de mi casa. Re laucha no era, pero bueno. Cordón pintado, luces nuevas, te saludan con sonrisa. Y no pasa solamente acá, sino que eso pasa en todos lados, en cualquier país, o al menos en la mayoría de los países. Pasa eso en Latinoamérica sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque la gente que está gobernando, y no hablo precisamente de este gobierno, sino en líneas generales, a nivel histórico, la gente que gobierna a veces guarda la mayoría de las obras para el último año, porque lo que pasa 4 años atrás, muchos no nos acordamos, pero lo que pasa en el último año, sí lo tenemos bien fresquito, y buscan tratar de posicionarse de una manera popular dentro de lo que es las estadísticas o lo que la gente espera. Pero también tenemos otras personas que tal vez no están gobernando, que esperan en este 4.º año para empezar a aparecer en ciertos actos, en ciertos eventos masivos. Se sacan fotos en una cancha, se sacan fotos con una manifestación, se sacan fotos con medio de un conflicto entre barrios o de personas, de familia, en medio de una desgracia o en un problema de inseguridad. Ahí aparecen enseguida los que se van a postular después porque quieren escalar en las posiciones, en las estadísticas. Y si lo vemos desde el punto de vista del marketing, es espectacular. Garpa un montonazo el hecho de que aparezcan en momentos donde se difunde mucho la imagen personal y empiezan a tener trascendencia. Ningún político o ningún aspirante a un cargo político haría lo contrario. Todos buscarían el momento justo para tratar de popularizar su imagen. Ahora vamos a encontrarnos en un relato bíblico en lo cual pasa todo lo contrario.
En lugar de mostrarse y aprovechar las circunstancias, yo ya me estoy quedando, yo los veo, creo que los veo algunos. En lugar de mostrarse delante de la gente y buscar notoriedad, lo encontramos a Jesús pasando a un segundo plano. Y me gustaría que vayamos a leer juntos Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21. Mateo 12, 15 al 21. Y dice así: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni en las calles nadie va a poder oír su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. En este relato nos encontramos como una situación compleja y algo completamente contrario a lo que buscaría cualquier persona en una posición de poder o alguien que quiere aspirar al poder. Jesús alentando a la gente que estaba con él, a las multitudes, a que no lo siguiesen, no difundieran su persona, no lo hagan conocido. Y es algo contrario. Uno diría: ¿cómo, Jesús? Vos tenés que trascender, vos tenés que sobresalir en la sociedad, vos tenés que ser llamativo. Y sin embargo Jesús desalentaba el consumo de su persona en ese momento. Ahora, en esta ocasión podríamos encontrar dos justificaciones por las cuales Jesús decide desalentar a la popularidad. En primer lugar, Jesús se quiere cuidar en su salud física, en su integridad física. ¿Por qué hablamos acerca de esto? Porque la historia completa viene de una secuencia anterior. Nosotros leímos a partir del versículo 15, pero el versículo 14 nos dice lo siguiente, de Mateo 12: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Después viene el relato que acabamos de leer. ¿Y en qué se trata toda esa historia? Esa historia muestra a Jesús, la previa a la que acabamos de leer, muestra a Jesús en una sinagoga, en un día de reposo, y decía en la reunión anterior como que Jesús le agarraba ansiedad los días viernes a las 5:59 y decía: empieza el día de reposo, ¿dónde hay una sinagoga para hacer lío? ¿No? Es como que estaba así Jesús, ya venía el día sábado y alguna sinagoga iba a aparecer para hacer algún milagro, para dejar alguna boca cerrada o para hacer algún tipo de prodigio. Entonces nos encontramos a Jesús en medio de una sinagoga y aparece un hombre con una mano seca. Lo más parecido a esto, ¿no? Una mano que carecía de estímulos, una mano paralizada. Y empieza una controversia porque Jesús lo llama y ahí empiezan a murmurar los religiosos y dice: ¿cómo va a estar llamando a una persona con una enfermedad en un día de reposo, en un día sábado? Y Jesús los confronta con la hipocresía a los religiosos porque les dice: cualquiera de ustedes en un día de reposo sacaría un animal que está en un pozo o sacaría algún animal que está sufriendo de esa situación, y sin embargo con las personas no hacen eso. Les importa más los animales que las personas. Entonces Jesús lo confronta, lo llama al de la mano seca y le hace el milagro. Lo termina sanando. Esa acción de Jesús despierta la bronca, despierta la ira de parte de los religiosos. Entonces ahí es donde aparece este versículo 14 que dice: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Buscaban a Jesús para destruirlo por lo que estaba haciendo. Quería guardar su integridad física. Ahora, no fue la única ocasión donde Jesús sufre algún tipo de violencia o algún tipo de ataque o las intenciones de un ataque. En Mateo capítulo 2, cuando Jesús era un niño menor de 2 años, nos dice que Herodes había enviado gente para matarlo. Entonces Jesús,
con sus padres. Jesús solo no, los padres lo llevaron hacia Egipto para poder salvaguardar su vida. Después nos encontramos en Marcos capítulo 11, donde luego de haber purificado el templo de la venta ilegal y de la corrupción que había interna, la gente lo busca, o los religiosos lo buscan para matarlo porque les había arruinado el negocio. En Marcos capítulo 14, cuando estaba cerca de la Pascua, estaban de nuevo los religiosos tratando de matarlo. En Lucas capítulo 13, el versículo 31, Herodes, el hijo de Herodes el Grande, lo busca también para matar. Jesús sufrió muchas amenazas y continuamente tenía que estar cuidando su vida. Y acá nos encontramos justamente que Jesús entendía que no era el tiempo en el cual todavía tenía que morir. No era el tiempo en el cual se había cumplido con su misión, se había cumplido con su obra. Por lo tanto, se escapa, sale de la multitud y trata de buscar un lugar de tranquilidad. Jesús no quería generar disturbios. Y esto es parte, la acción de Jesús, es parte del resultado de la profecía que acabamos de leer, que pertenece a Isaías capítulo 42. Parte del versículo, el Mateo 12, 19, dice: no contenderá, ni voceará, ni en las calles oirá su voz. No contenderá, ni voceará, ni en las calles oirá su voz. Ahora, si nos ponemos a analizar este versículo solo y vemos la vida de Jesús y la vemos en una proyección de lo que fue su ministerio, nos encontramos que Jesús en realidad se hizo notorio. ¿Por qué? Porque su voz trascendía los límites geográficos. Había ocasiones donde multitudes recibían la palabra de Jesús. En Mateo capítulo 5 nos encontramos Jesús subiendo al monte y dando enseñanzas a las multitudes. Lo vemos en una barca parado así, hablando a las multitudes en la costa, aprovechando la acústica para que hasta el último pudiera escuchar el mensaje que él tenía. Entonces, ¿cómo interpretamos que el profeta Isaías, repetido acá en Mateo 12, 19, dice: no contenderá, ni voceará, ni en las calles oirá su voz? ¿Cómo lo entendemos eso? ¿Cómo lo interpretamos? Esto tiene que ver en realidad con que Jesús no se iba a transformar en un sublevador social. No se iba a meter en situaciones que desalinearan su propósito eterno frente a lo presente. Por eso, Jesús entendía que no tenía que meterse en batallas a las cuales no había sido llamado a pelear. ¿Cuántas veces nos pasa que por nuestro orgullo o por el querer intervenir en ciertos asuntos nos metemos en situaciones en las cuales nadie nos llamó? Pueden ser situaciones familiares, situaciones laborales, relaciones interpersonales, relaciones emocionales, en las cuales queremos imponer nuestra postura y no me importa en absoluto la otra persona y hasta empiezo a buscar ser el justiciero de Dios, el abogado de Dios y empiezo a confrontar a todas las personas. No, porque vos esto, pero nadie nos llamó a meternos en esos ambientes. Y encima lo peor de todo, que nos encanta confrontar con la palabra. Pero por más que confrontemos con la palabra, si no lo hacemos con amor, terminamos matando a la persona. El vínculo para la confrontación tiene que ser el amor. Si no, cualquier confrontación sin amor se transforma en un homicidio. Entonces nos encontramos con un Jesús que no quería mezclarse en asuntos en los cuales no había sido llamado. Winston Churchill, lo practiqué un montonazo. Fue primer ministro de... Me salió mejor en inglés que en español, ¿no? El primer ministro. Fue primer ministro en Inglaterra, en Gran Bretaña, en la época de la Segunda Guerra, y fue una persona muy famosa, popular, porque era estadista, bueno, fue periodista y otras cosas también. Pero él dijo una frase que seguramente la habrán escuchado algunos, y era la siguiente: nunca llegarás a tu destino si te paras a tirar piedras a cada perro que ladra. ¿A cuánto lo corrió un perro alguna vez? Las risas muestran del desenlace o hablan del desenlace. Me acuerdo que tenía unos 10, 11 años
y era la época en la cual uno podía andar en bicicleta, los niños podíamos andar en bicicleta tranquilamente por el barrio, salir a otros lados. Y cerca de mi casa estaban unos amigos de la iglesia presbiteriana que me iba a jugar los sábados a la casa de ellos. Y me acuerdo que iba con mi bicicleta cross, chiquitito ahí, ¿no? Y decía que era una sensación tremenda cómo el pelo era movido por el viento en esa época. Y lo tengo regrabado. Entonces iba ahí con la bicicleta hasta que de repente sale un boxer, porque me acuerdo que era un boxer, sale un boxer a correrme. Y llega acá a mi pierna, y empieza, y yo seguía andando y tratando de... ¿A cuánto le pasó eso? Con la pata, tac, 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 y no era que estaba pateando una moto o algo por el estilo. Estaba tratando de zafar del perro, concentrado con el perro, y no me di cuenta que adelante mío tenía un Falcon estacionado. Entonces yo iba ahí con el perro pedaleando, tratando de acelerar con una sola... Así iba, ¿no? Con una sola pata. Y de repente, ¡pum! Me como el Falcon y caigo arriba del baúl, ¿no? Así. Y la bronca que me agarró, que miro al perro de porquería ese, y el perro iba, ¿no? Como diciendo, lo logré. Cumplí con mi cometido, otro herido más. Muchas veces nos detenemos a tirarle piedras a situaciones o a personas y esos desvían nuestro enfoque en la vida. Nos sacan la mirada de lo eterno y depositan en lo terrenal. El apóstol Pablo habla claramente en 2 cartas acerca de lo que es el enfoque. Y en Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En 2 de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nadie, cuando tiene un propósito, se tiene que mezclar con cosas que lo pueden desenfocar. Por eso Jesús se apartaba de las multitudes y hacía cosas contrarias a lo que cualquier expectativa de un gobernante terrenal podía aparecer delante de la sociedad. Cualquier puntero o vendedor de cuentas sociales se le opondría a Jesús. Le hubiese dicho, pará Jesús, estás en un muy buen momento, estamos arrasando con la popularidad acá en Galilea, en Judea, estamos trascendiendo, Perea, Decápolis, por todos lados se está escuchando acerca de vos. ¿Cómo te vas a apartar en este momento? ¿Cómo vas a salir del centro, del enfoque? Y vas a decir, no divulguen demasiado mi voz. De hecho, hay un suceso que es cuando Jesús es ungido en Betania, esa última semana de vida, esos últimos días de vida, y de repente estaban los discípulos y había multitudes, y vino una mujer, María, con un frasco de alabastro, con un perfume de nardo, y lo rompe delante de Jesús. Y empieza a ungirlo. A ver si alguno se acuerda, ¿cuánto costaba ese perfume? Mucho, dice alguno, ¿no? Más de 300 denarios. Ahora dice, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿No? Era el equivalente a un año de un sueldo. Eso es lo que valía el perfume. Ahora, aparece en escena un Judas y le dice, no, ¿qué acabas de hacer, María? ¿Cómo se te ocurre romper ese frasco de perfume y volcarlo delante de Jesús? Podríamos haberlo vendido y hacer ¿qué cosa? Se lo hubiésemos dado a los pobres. Y cualquiera de nosotros, obviamente, sabemos cómo es el final de Judas. Entonces decimos, este Judas vino con algo entre mano. Lo peor es que se acoplan los 11 discípulos a esa situación y todos dicen, sí, es verdad, lo podríamos haber vendido. ¿Por qué buscaba eso Judas? Porque en realidad estaban en su punto máximo de popularidad y el ganar a través de un acto demagógico, vendiendo, regalando comida o dando dinero a los pobres, era sumar votos. Era aumentar esa campaña política desde la perspectiva
terrenal. Entonces Jesús ahí le frena el carro y le dice, muchachos, lo que esta mujer acaba de hacer no fue en vano porque va a ser recordada por todas las generaciones y hoy, después de 2000 años, seguimos hablando de ese frasco de perfume. En paréntesis, siempre que rompas tu vida en adoración delante de Dios, va a haber algún Judas que te va a estar criticando, va a haber algún carnal que te va a estar criticando. Pero como empecé hablando de fútbol, cierro ese paréntesis con lo siguiente. Los de afuera son de palo. A mí me importa lo que dice el Señor. No me importa lo que puede decir un Judas o los 11 que se acoplan con esa situación. En este relato de Mateo 12, no nos encontramos a un Jesús buscando notoriedad, sino apartándose, permaneciendo en el anonimato del reino. Y acá, justamente, es este contraste que maneja la profecía de Isaías, que fue escrita más de 700 años antes de este suceso. Y en Isaías 42, que es el relato que acabamos de leer paralelo en Mateo 12, empieza diciendo y hablando acerca del Mesías como rey, pero empieza diciendo una frase interesante, un calificativo interesante. Dice, he aquí mi siervo, he aquí mi siervo. Un rey diferente, no lo presenta con todas las pompas, no lo presenta con un nombre llamativo, sobresaliente, lo llama como el siervo. He aquí mi siervo. Un rey de perfil bajo, pero que calaba profundo en los corazones de las personas. Pero ¿en qué aspectos se diferenciaba este Jesús de perfil bajo, un rey de perfil bajo, de los gobernantes de esa época? Recordemos, toda persona quería trascender para tener poder social. Jesús decidió apartarse, escapar para cuidar su integridad física, pero también para hacer el cumplimiento de la profecía que decía, no vocearán ni gritarán y en las calles nadie oirá su voz. Doble propósito en el apartamiento de Jesús. Pero ¿qué es lo que trata de mostrar la Escritura? Y sobre todo el pasaje profético que acabamos de leer, es que este rey iba a ser un rey restaurador. Iba a ser un rey diferente, un rey que no le importaba qué es lo que los demás dijeran, sino que se enfocaba en las personas que habían sido víctimas de un sistema. Y para esto utiliza dos ilustraciones, tanto Mateo como el pasaje de Isaías 42, que es el paralelo. La primera es, la caña cascada no quebrará, y el segundo es, el pábilo que humea no apagará. La caña cascada, dice el versículo 20 del Mateo 12, dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Vamos a comenzar por el pábilo. ¿Qué era el pábilo? Me gustaría que veamos una imagen. Eso era una vasija, una lámpara en la época de Jesús. No, obviamente no es de la época de Jesús, la hizo un artesano seguramente de esta época, pero así eran. Tenían una cavidad donde se depositaba el aceite y tenían un orificio por el cual se metía ese pábilo, la mecha, y terminaba saliendo. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Cuando se iba consumiendo el pábilo, cuando esa mecha se iba consumiendo, todos los desechos y esas tramas de lino con las que estaba hecho el pábilo terminaban cayendo en el aceite, y esa mezcla del aceite con el pábilo quemado terminaba tirando o largando un olor completamente nauseabundo, lo cual generaba u obligaba a los dueños de la casa a que cuando se iba complicando o se iba consumiendo el pábilo, tuvieran que limpiar toda la lámpara para poder seguir usándola. ¿Se acuerdan cuando a todos nos habrán cantado un feliz cumpleaños en alguna oportunidad? ¿No? Si no se lo cantamos ahora entre toda la iglesia, ¿quién te va a cantar con 700 personas? Un cumpleaños, tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Hay velitas de todo tipo, ¿no? Y están esas velitas creadas por Satanás que se prenden y se apagan, se prenden y se apagan, tiene 10 minutos soplando y se prende, soplando y se prende, continuamente, esas que tienen la chispita. Cuando ya te cansaste y todos los postizos quedaron arriba de la torta de tanto soplar,
¿Qué es lo que haces con esa mechita? Ahí, gracias Jesús, ya ves que se apagó. ¿Por qué? Porque ya uno se hartó de estar soplando y que le canten 50 veces el feliz cumpleaños, ¿no? Y encima tenemos que usar la misma vela para el año que viene porque hay que ahorrar. Entonces viene la misma vela. El pábilo que humea no apagará. Jesús se transforma en parte de esa restauración, limpiando la vida y dándole oportunidades a seguir funcionando para lo que fue diseñada. Pero en segundo lugar, utiliza otra ilustración caracterizando el ministerio de lo que iba a ser este rey restaurador. Y dice, y la caña cascada no quebrará. Y traje una caña, a ver si... de la maceta que estaba en el patio de casa. Después te la devuelvo y te compro 2, ¿sí? La caña, todos en algún momento, bueno, los más jóvenes no, ahora tienen, antes hacíamos los barriletes con esta caña, se cortaba, hilo, papel de diario, los más chetos usaban ese papel tipo amarillento, que era re lindo, pero nosotros el resto usábamos papel de diario. Mi tío Percy me enseñó a hacer un montón de barriletes, ahora le dicen cometa, ¿no? La cometa, eso es Disney Channel. Gracias a Disney Channel tenemos cometas, no tenemos más barriletes. La cuestión que se utilizaba para un montón de cosas, las cañas en la época de Jesús. Se utilizaban como estructura para las casas, como una especie de tabique o como un dintel para las aberturas. También se utilizaba para disciplinar. ¿Sabés que y algunos se está acordando, ¿no? Uy, sí, mi abuela me agarraba, ¿no? Mi abuela sacaba una varita del paraíso, pero amenazaba solamente, nunca llegaba a nada la abuela, de golpearnos. La cuestión que se utilizaba para disciplinar, también se utilizaba para cazar, pero había, entre otras cosas, para pescar también en algunos casos, se utilizaba para caminar. ¿Por qué? Porque los terrenos en esa época eran completamente irregulares, entonces necesitaban apoyarse para mantener la estabilidad. Hoy día necesitaríamos algunas de estas también para caminar por algunas calles, pero necesitaban estabilidad. ¿Y qué pasaba cuando una caña se quebraba? Cuando una caña tenía alguna avería. ¿Por qué? Porque esto, mientras uno se apoye y haga la presión pareja, está todo bien, pero si genera un poquitito de presión, está una cuestión física ahí que no quiero explicarlo porque no tengo idea, pero la cuestión es que si hago una presión irregular, lo más probable que pase, ¿qué es? Que se quiebre. Ahora, la caña, cuando se quiebra, ¿se separa en dos partes? No. Se fue. Espere que hago con la derecha, así me queda todo parejito en la... Sonó la decoración de casa. No se separa, sino que queda enganchada por un montón de filamentos. Pero como esto era un elemento muy común en la época de Jesús y había por todos lados, había gente que prefería hacer esto. Uy, se rompió, listo. Ya está. Busco otra y sigo utilizándola. O sea, la cultura del desechar. Me acuerdo que estaba en una universidad en Estados Unidos, hace muchos años atrás, y estaba en la habitación, era para 4 personas creo, y yo estaba de visita y estaba con un amigo, y había otros muchachos que estaban ahí también estudiando, y de repente voy a tirar algo al tacho de basura, y encuentro que había un aparato electrónico rectangular. Y como buen argento, digo, disculpen, I'm sorry, les digo, ¿no?
esto está en el tacho de basura, lo tiraron por accidente y salta uno y dice, no, en realidad era mío, es un afinador y metrónomo, pero como se le acabó la batería, mejor tiré todo y después compré uno nuevo. Y yo le digo, no importa si lo agarro, ¿no? Re laucha, hoy pienso y digo, qué laucha, no. Uy, le hubiese dicho, en Argentina hacemos lo mismo, ¿no? Entonces me acuerdo que lo agarro y era solamente cambiarle la batería y me sirvió un montón de tiempo acá para estudiar música y ostentar mi metrónomo reciclado, ¿no? Desechar. Lo que no sirve, ¡pum!, se tira y punto. La religión lo que hacía en el tiempo de Jesús era eso. Persona que no servía, persona que no cumplía las expectativas, directamente agarraban, ya no sirve, no es funcional a lo que necesitamos, y la terminaba tirando. Sin embargo, nos encontramos con algo completamente diferente. Con alguien que aparece en escena y que dice, la caña cascada. En griego la palabra cascado no es solamente algo quebrado, sino puede ser apretado, pisoteado, abollado. La caña cascada no quebrará. Nos encontramos con alguien que rompe los paradigmas de los cuales estaban acostumbrados todos los contemporáneos a ver un rey que desechara, un sistema religioso que desechara. Se encuentra con alguien que dice, y que se cumple la profecía en él, que dice, la caña cascada no quebrará. Pero esas personas que utilizaban la caña y que de repente se le rompían, no todos la desechaban. Había algunos que trataban de arreglarlo. ¿Y qué hacían? Agarraban telas, o a veces agarraban la parte, la corteza de una rama o de un árbol, más de las ramas, y empezaban a... Me está complicando, es lo que me hicieron a mí en la manito, ¿no? Los 4 puntos no vinieron gratis. Empezaban a vendar. Se tomaba el tiempo y terminaban pasando esa tela, generando rigidez en ese lugar que había sido quebrado, que había sido partido, que había sido golpeado, y nuevamente podían usarlo. Gente que no era común, porque era más fácil buscar una caña nueva y tirar esta, pero había personas que decían, vamos a seguir usándola. Vamos a generarle un contexto en el cual se pueda volver a utilizar. Estas dos acciones que habla la profecía de Isaías, el pábilo que humea y la caña cascada, son las características del ministerio de Jesús. Este rey diferente, este rey que no buscaba la popularidad, que no buscaba el reconocimiento de la gente como fin en sí mismo, sino que buscaba a esas personas que estaban quebradas por un sistema, personas que los habían desechado. Entonces aparece este Jesús y empieza a buscar las vidas de las personas. Busca pecadores, busca gente que el sistema religioso los haya apartado, busca gente que haya fracasado, gente que fue desechada por otros y los empieza a vender. Pero Jesús, sí es más fácil hacer esto. Jesús, sí es más fácil terminar desechando a una persona. Lleva tiempo restaurar, hay que gastar, hay que invertir. Jesús dice, ¿para qué vine? Los sanos no tienen necesidad de médico, solamente los enfermos. Y es ahí donde empieza a vender. Y acá es donde se cumple la última línea de la profecía de Isaías o de Mateo, que dice así el versículo 21 de Mateo 12, y en su nombre esperarán los gentiles.
Otra versión dice, y el mundo tendrá esperanza en él. ¿Por qué? Porque voy a demostrar un reinado diferente. No un reinado que le es funcional a un sistema, sino un reinado que se interesa en los corazones que están partidos, que están quebrados, que están dolidos. Qué bueno saber que nuestras vidas en sus manos tienen esperanza. Qué bueno saber que nuestras vidas quebradas en sus manos se pueden restaurar. Qué bueno saber que tenemos esperanza, no solamente de una vida eterna, como es la finalidad de esta profecía, que a pesar de lo que somos, el Señor nos espera en la eternidad, sino también qué bueno saber que en día a día que vamos transitando, frente a otras personas que tal vez nos desechan, el Señor nos toma con esperanza y empieza a hacer una obra nueva dándonos utilidad, dándonos valor. Por eso es importante lo que dice el salmista en el Salmo 34, el versículo 4 y el 5. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Jesús vino para los quebrados. Jesús vino para restaurar hasta aquellas personas que fueron tal vez dañadas por gente sin sentido. Religiosos que era más fácil desechar antes que restaurar. Personas insensibles al corazón de Dios. Personas que creían que iba a demorar mucho tiempo levantar la vida de alguien. Personas partidas. Personas divididas. Personas quebradas tal vez por los fracasos personales. Personas que tal vez dicen o dijeron, yo ya no tengo esperanza. Hice 1500 macanas. Peco demasiado. Personas que se ven quebrados como esta caña. Para esto vino Jesús. Para esto está la iglesia verdadera del Señor. Para restaurar en lugar de desechar. Para avivar esa llama de ese pábilo que está humeando y que empieza a iluminar nuevamente como era su función original. Tal vez haya procesos donde hay que limpiar esa vasija, limpiar esa lámpara, pero vuelve a iluminar. Tal vez hay procesos donde hay que vendar y duele y hay que esperar tiempos, pero se vuelve a utilizar. Y se vuelve a utilizar con otro fin. Y ya no es un fin terrenal, es un fin eternal que tiene que ver con Dios. Cerra tus ojos por unos momentos. Un rey diferente. No el rey de las multitudes. No un rey impersonal. Un rey que busca al quebrado. Un rey que busca al desechado. Un rey que busca a aquel que falló decenas de veces y hasta fue desechado por la religión. Un rey que da oportunidades. Un rey que sopla nuevamente ese pábilo para que se encienda. Y es un soplo de vida. Un rey que agarra esa caña cascada, esa caña rota, y la empieza a vendar para que vuelva a tener rigidez y para que la vuelvan a usar, pero no para este mundo, sino con los propósitos eternos. Si en esta mañana llegaste así, quebrado, tal vez por circunstancias que te están atravesando hasta lo más profundo,
O llegaste desahuciado y sin esperanzas porque en otro lado fue mucho más fácil condenar que restaurar, desechar que levantar. O tal vez te equivocaste tanto que decís, ya está. No sigo insistiendo. La caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea va a apagar. Y en su nombre tendremos esperanza. En Él hay esperanza. Si estás en esta mañana, como lo venimos hablando, y necesitas empezar a vivir la esperanza que solamente Dios puede dar, un futuro diferente. Si decís, Señor, necesito tu restauración. Tal vez puede ser tu restauración en la familia, tal vez puede ser tu propio corazón, tal vez alguna relación sentimental, emocional en la que hayas fracasado. Tal vez en tu vida misma, en tu integridad. Decís, Señor, necesito tu restauración. Te invito a que pases acá adelante diciéndole, Señor, sé que en vos tengo esperanza. Y vamos a estar orando por tu vida, rápidamente. Y toda la iglesia puesta en pie. Dios está para restaurar. Jesús vino a restaurar, no a desechar. Jesús vino a levantar tu vida, no a condenarte. En Él hay esperanza. Todos con los ojos cerrados, intercediendo por cada uno de los que están pasando. Tal vez nadie da ni siquiera 2 pesos por tu vida. El Señor dio su vida por vos. Porque el Señor ve valor en lo que sos. El Señor te mira con ojos diferentes. Esto no tiene que ver con edades. Esto no es solamente para adultos o solamente para jóvenes. La gracia de Dios atraviesa todas las edades. La restauración de Dios atraviesa todas las edades. Tal vez situaciones que de pequeño ya te han hecho sentir un fracaso o una caña cascada, una caña quebrada. El Señor te está diciendo en esta mañana, empezá a enderezarte. Empezá a dejar que yo pase mis vendas. Empezá a dejar que yo empiece a soplar aliento de vida. Tal vez estás muerto en esta vida, pero el Señor quiere soplar de su aliento para reavivar esa llama que parece que se apaga. Él está para restaurarte. Él está para restaurarte. Y muchos de los que estamos acá somos testimonio de lo que es la restauración de Dios. Y que podemos encontrar una iglesia que restaura y no que desecha. Que esta sea tu casa de restauración. Tal vez no sea inmediato, vas a atravesar un proceso, pero lo vas a ver a Jesús caminando al lado tuyo en cada uno de esos procesos. Los pastores, los líderes que están autorizados para orar, si pueden orar por cada uno. Si vos estás en tu lugar y sos una experiencia de restauración y sentís de parte del Espíritu Santo de acercarte a alguien de los que está acá adelante, no lo dudes. Es Dios quien está llamando. Es Dios quien esta mañana te da otra oportunidad. Es Dios en esta mañana que te da sentido. Es Dios en esta mañana quien levanta tu vida. Es Dios en esta mañana diciéndote algo completamente diferente a lo que escuchaste, el discurso de otras personas. Es Dios escuchando tu corazón, diciéndole, papá, no aguanto más. No aguanto más, papá. Necesito tu restauración. La caña cascada no va a quebrar. No importa cuántas veces fracasaste. La gracia de Dios atraviesa los tiempos. No importa cuántas veces caíste, el Señor va a estar ahí para levantarte. No importa cuántas veces te quebraste, el Señor está ahí para vendarte nuevamente. Los que están en sus lugares, vamos a orar por cada uno de los que están acá. Extendé tus manos y pedí a Dios para que la misma restauración que viviste en una época en tu vida o en el día a día se pueda hacer vida en cada uno de los que están acá. Espíritu de restauración.
Restauración. Restauración. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Tal vez saliste de otras congregaciones marcado, dañado, condenado. Ese no es Cristo. Cristo está en esta mañana. Jesús está en esta mañana. Ese Rey siervo está en esta mañana y quiere levantarte. Quiere levantarte. Quiere levantarte. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hoy empieza un día nuevo. Hoy empezás a tener un propósito eterno en tu vida. Hoy empezás a tener un propósito eterno. Tu Creador te está restaurando. Tu Creador te está restaurando. Oh Espíritu Santo. Que se genere una atmósfera de restauración. Intercediendo, orando, adorando a Dios por cada una de las vidas de nuestros hermanos. Pensé que caería, En Él hay restauración. mas nunca me has fallado. Él no te va a dejar. Él no te va a tirar. La espera terminará. Oh, Samuel. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acaba, tu palabra se cumplirá. Mi corazón Aliento de vida. alaba. Aliento de vida. Soplo de vida. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Vamos a decirle al Señor, en ti voy a confiar. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. En Él tenemos esperanza. En Él tenemos esperanza. Andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. Aleluya. En ti confiaré, Es Cristo. promesa sigue Es el sanador. en pie. Es el sanador. Es quien restaura. Confiado andaré, Es quien levanta. en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Oh, 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 Cantá con toda tu fe, con toda tu confianza en que Él va a mover cualquier circunstancia. Él va a poder cambiar tu vida. Él va a poder restaurar lo que otros desecharon. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto,
propósito. Él está para dar futuro. Aleluya. 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 En Jesús hay esperanza. En Jesús hay esperanza. Y esto es lo que tenemos que transmitir también a los demás. Que aunque caigamos 1000 veces, Él nos va a levantar. Aunque nos quebremos 1000 veces, Él nos va a restaurar porque va a mirar tu corazón. Y eso es lo que le importa. Un rey diferente. He aquí el siervo Jesús. Que Dios te bendiga, que tengas excelente semana y sea un agente restaurador en el lugar donde Dios te ponga también. Nos vemos la semana que viene.